Hola amigos de Facebook, de YouTube, nos encontramos en el podcast Vidas en Rescate. El día de hoy tenemos un invitado especial, Javier Martínez, que nos acompaña desde Argentina. Ok, Javier, preséntate. Hola, ¿cómo estás, Hugo? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Viernes ya. Ya empezó a caminar el año en un año de mundial. Qué lindo. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme a tu casa, Huguito. Bueno, soy Javier Martínez. Quiero presentarme, decís vos. Soy Javier Martínez, argentino. 50 y tantos años, para ver si alguien me conoce por ahí, que no qué viejo está. Y ya con varios años acá en México, hermano. Y contento de acompañarte siempre que vengo a tus grupos, a tu fundación. La paso bien, aprendo. Por ahí creo que vengo a dar, pero me voy pipón, me voy lleno, siempre recibiendo, hermano. Sí. Javier Martínez es voluntario en Vidas en Rescate y él ya tiene un par de años acompañándonos con los muchachos y pues también viene de una vida de transformación. Vidas en Rescate tiene muchos testimonios, pero Javier tiene un testimonio de impacto, ¿verdad? Entonces pues me gustaría, Javier, que nos platicaras un poquito cómo fue tu camino para llegar a Cristo, para tener una transformación, porque pues también vienes del consumo de sustancias, ¿verdad? Que en su momento me has platicado fue algo difícil, se te paralizó medio cuerpo, algo así, pero bueno, ahorita Javier nos va a platicar de esa cuestión. Bueno, pero te cuento un poquito, y para entender el trasfondo quiero remontarme a los comienzos de esto, ¿no? Yo, siendo joven, me fui de Argentina a Chile a estudiar. Quise ser el eslabón que rompía la cadena de mediocridad de los Martínez. Siendo el tercer hermano varón, donde, ¿te acuerdas en aquella época donde los pantalones se iban heredando y te dabas cuenta porque el ruedo quedaba marcado y se veían en las patas, se veían en las piernas, se veían las marcas de los dobleces de que ese pantalón había sido de tu hermano? Y siempre como tercer hermano quise destacar, porque siempre era el chiquito, el molesto. Entonces fui bueno en la universidad, fíjate vos. Estudié en Argentina y me fui becado a estudiar a Chile. Pero yo salía del barrio, salía del pueblo y iba a una ciudad como Santiago. Y llegué a vivir en una pensión en la que éramos 21 chicos fumaban marihuana, yo era el único que no. Y yo me acuerdo en esa época, decía, drogadictos, ¿a dónde me vine a meter? Pero con los días, fíjate vos que, y creo que este es el proceso de la adicción que yo viví y que veo muchas veces. Del rechazo pasé a la aceptación, porque ¿qué crees? Eran 21 chicos buenos, chicos agradables, divertidos. Y de esta aceptación pasé a la duda. Se divierten, se ríen, la pasan bien, salen juntos. Y fíjate vos que esta duda me llamó la atención y ahí caí en la prueba. Al principio, creo que nos pasa a la mayoría, empezamos a probar con un poco de miedo cuando tienes un trasfondo de papá, de familia, un trasfondo social tranqui. Lo consumí con miedo, entonces, esto no hace nada, dije yo. ¿Qué le encontrarán? Pero lo seguís viendo y seguís repitiendo, o por lo menos este fue mi caso. Y en esta repetición encontré el gusto, fíjate vos. Entonces del rechazo pasé a la aceptación, de la aceptación a la prueba, de la prueba a la repetición, y con la repetición llegó el gusto. Ya era la adicción instalada. Sí, pero al principio, qué sé yo, meses, cosas así. La pasamos bien, te divertís, que una fumada, que una fiesta, que una salida. Me metí en el mundo del modelaje. Okay. Para pagarme la universidad, me ofrecieron hacer un comercial. Y yo me resistía, porque para mí, en ese entonces yo pensaba, no, el modelo es gay o es drogadicto. Sí. Entonces, como ya la droga la había empezado a consumir, dije, bueno, qué sé yo, empecé. Y me metí en un ambiente medio pesado, donde ya no solo había marihuana,
donde ya había cocaína, había éxtasis, había pastilla para lo que sea. Había un cóctel de lo que quisiera. Entonces ahora, ya para jugar al fútbol, ya empecé a consumir. Ya para acostarme tenía que bajar, para levantarme tenía que subir, y para todo había una excusa. Y fíjate vos que la marihuana, si yo miro para atrás en retrospectiva, lo que me hizo fue abrirme a las otras drogas. Porque dejé el rechazo a la aceptación y ahora yo era un drogadicto. Sí. O por lo menos era un consumidor, y para ese entonces, para mí un consumidor era un adicto. Y me abrió las puertas a las otras drogas. Y le entré a todo. Entonces ya iba a jugar al fútbol y ya tomaba para estar más energético. Ya me iba a acostar, entonces era Pink Floyd o la música, y era la hierba. Y ya para salir era nevar. Nosotros le decíamos nevar, le poníamos cocaína a la marihuana para que pegara fuerte y qué sé yo. ¿Y cuántos años? Fíjate vos que en años comparado a otros no fueron tantos. Fueron de los 22 hasta los 28 años. Pero sí fue mucho consumo. Y a los 28, un día como cualquier otro, un día normal, fui a jugar al fútbol. Jugaba 2 veces a la semana, y sábado y domingo. O sea, jugaba mucho fútbol. Recuerdo ese día, llegué a una cancha que nunca había ido. Y lo recuerdo porque vas a ver lo que pasó. Jugando en esa cancha, de repente me pienso a sentir mal. Sentía como un chorro de agua en mi cabeza, me apretaba la sien contra el cráneo. Un edema, un derrame cerebral, un ACV, estaba tomando lugar. Me retiré físicamente de la cancha al baño. Cuando salgo del baño, con un dolor de cabeza terrible y esta presión, y fíjate lo que dije: llévenme al hospital porque tengo un derrame, sin saber lo que es un derrame. Pero, ¿y por qué puse recién lo de esta cancha que fui? Porque a 2 cuadras estaba la clínica más importante de Chile. Esto fue en Santiago de Chile, Clínica Las Condes, recuerdo. Y aquí comienzan los milagros. Me preguntabas cómo llego a Cristo, cómo llego a Dios. El primer milagro estaba sucediendo. Me atiende, me recibe el neurocirujano infantil más importante de Chile, que estaba de guardia. Yo venía, me bajan del auto, me acuerdo, me ponen una silla de ruedas, ya no podía caminar, ya mi cuerpo comenzaba a estar hemipléjico, mi cuerpo, mi lado izquierdo comenzaba a paralizarse, y el dolor de cabeza crecía y crecía. Llaman a mi esposa en ese entonces, yo recién casado, tenía 28 años, 2 hijos, y llaman a mi esposa y llega y le dicen: firme acá para operarlo, si no lléveselo, porque si no operamos ya se muere. Me habían hecho una tomografía y el edema ya se estaba agrandando, era ya del tamaño de una taza de té, y estaba comenzando a hundir el cerebro por el cráneo. Así que fue el primer accidente trágico. Entonces dije recién, era un día normal como cualquier otro, a no ser por el desenlace de ese día. Sí. Un día que cambió mi vida para siempre. Desperté 7 días después del coma y estuve varios meses internado, hemipléjico, paralizado, hasta que me dieron de alta, y ahí comenzó la rehabilitación. De todas maneras, esto no fue lo que me llevó a Dios. En mi omnipotencia de juventud, que te crees Superman, seguramente te tiene que haber pasado también, Hugo. No. ¿No? A vos también te tiene. Sí, a varios nos pasa, ¿no? Que la creemos. Pero bueno, de a poquito fui saliendo. Y llegó el momento de venir a México. Una empresa en Chile, ya superada mi hemiplegia, quedé con secuelas muy serias. Perdí la vista, de hecho. Sí. Yo no veo, no tengo campo visual. Me medicaba mucho más fuerte en esa época para las convulsiones, y llego a México por
por la empresa que trabajaba y me empiezan a hablar de Dios, loco. Y empiezo a reconocer, atando los puntos para atrás, como decía Steve Jobs, cómo ese día se manifestaba en poder Dios, poniéndome en un lugar con un ángel, con un tipo que era un médico. Pero así hace Dios, ¿no? Empieza a usar personas. Y cuando llegué a México, algunos años después, año 95 fue el accidente, en el 97 llego a México, empiezo a conocer, me empieza a rodear Dios de personas que aman a Dios, personas cristianas que me empiezan a hablar de Dios, en la economía, en la salud, en la pareja, porque mi vida se empezó a desordenar heavy. Ahora fíjate lo que, cuando yo creí que lo físico ya estaba superado, como que la prueba estaba aprendida, me pasó en el año 98, una mañana saliendo a trabajar, una empresa de impermeabilizaciones tenía yo. Ya había depositado mi vida en Cristo porque las cosas no iban bien en la economía, no iban bien en la familia, estaba muy lejos de mi casa. Luego entendí que Dios me había sacado de todo mi arraigo familiar, de amistad, para que lo único que me quedara fuera agarrarme de Dios. Fíjate que esa mañana que salí a trabajar, como cualquier otro día normal, a las 11 de la mañana me estaba electrocutando con 23.000 voltios en un techo, en una industria acá en la zona industrial de Guadalajara. 23.000 voltios pasaban por mi cuerpo y yo me acuerdo ese día, Hugo, agarrado de esa escalera con la cual me estaba electrocutando, que yo le reclamaba a Dios: Dios, te acabo de conocer y tantas promesas que tenías para mí y acá me estoy muriendo. Me acuerdo que esto fue en segundos, pero sentí como una mano me agarró de mi playera, de mi camisa y me sacó. Sí. Entonces, pero no había nadie, pues. No, sí, estaba el ingeniero que estaba conmigo, pero a él mi electricidad le generó un arco voltaico y a él también lo estaba tirando. Uh-huh. Y recuerdo despertar 2 horas después con los paramédicos subidos en ese techo, preguntándome ¿por dónde salió la corriente? Le digo, no tengo ni idea, le digo, pero me arde mucho mi pie derecho. Y me sacan, fíjate, me sacan el tenis, me sacan el jeans y tengo mi dedo explotado, mi pie derecho explotado, que es donde salió la corriente. Pero esa mañana, fíjate que por una prédica que había tenido el domingo, yo le decía a Dios, si algo malo pasa en mi vida, igual tú tienes el control y va a ser para algo bueno. Porque la prédica ese domingo era Romanos 8:28, el tan famoso 8:28 que dice que para los que aman a Dios todo ayuda para bien. Me costaba entender por qué puede servir para bien pasar por todo esto, ¿no? Pasar por el derrame, pasar por la electrocutada, qué sé yo. Dios creo que tenía que tratar con un corazón muy soberbio, argentino para colmo, entonces con un corazón difícil, con una soberbia de esas que no dejan crecer y que tapan todo propósito. Así que iba creciendo espiritualmente, y el orgullo y esto iba como mermando. Pero sin embargo, fíjate vos, Huguito, que no termina ahí. Al próximo año, saliendo a guardar el auto que mi mujer, porque yo como no veo, no manejo, lo había dejado mal estacionado, lo salgo a guardar en mi cochera. Un vecino me dice, señor, ¿me presta? ¿No tiene cables para corriente? De esas camionetas grandotas, de estas tipo americana. Me pongo al lado de él, pongo los cables, le paso la corriente a él, conecta un cable y me da el otro. Camioneta grande, de noche, me subo al paragolpe, a las defensas, y cuando voy a conectar el segundo cable, él había conectado mal el primero y me explota esa batería en la cara porque estaban los cables cambiados, y todo el ácido de la batería me cae en los ojos, en la cara, en la ropa. Un nuevo accidente me tenía tirado en el piso y yo pidiendo la ambulancia.
y nuevamente Dios. Nuevamente Dios. Tragedias, Javier. Hay que tener cuidado aquí en la comunidad con Javier. No se les vaya a resbalar. No, pero fíjate que... Y esto tiene un mensaje espiritual también. ¿Sabes qué? Sí. Satanás ha querido eliminarme muchas veces. No. Y no ha podido. No ha podido. Y yo entiendo y creo que es porque Dios tiene un propósito grande en mi vida. Sí. Claro. Fíjate que esa noche, 12:15 de la noche, y fíjate vos qué curioso y qué loco, ¿por qué digo nuevamente un ángel? 12:15 de la noche, un vecino que escuchó la explosión y vio la llamarada se acerca corriendo donde yo estaba tirado en el piso. ¿Qué te pasó? Me explotó la batería de esta camioneta en la cara. Me dijo, ponte de costado, ponte de costado. Sale corriendo, trae una manguera que yo tenía conectada precisamente en la puerta de casa y me limpia los ojos. Cuando llega la ambulancia y me llevan al hospital y me atiende el oftalmólogo, dice, si ese tipo no te lava los ojos y no diluye ese ácido, hubieras llegado con 2 agujeros. Porque el ácido de la batería actúa con el agua, por eso tiene agua destilada. Y entonces, pero con tanta agua, diluyó. Tuve 3 meses con los ojos vendados, con quemadura de córnea. Y con la duda de que si cuando me sacaran esos parches si yo iba a ver o no. Sí. Entonces, los 2 primeros accidentes me llevaron al extremo de casi perder la vida. Este tercer accidente, al de la oscuridad, loco. Entonces, y cuando veo el propósito y entiendo y voy viendo los distintos accidentes, digo, bueno, Dios sin duda que estuvo en cada uno de ellos cuidándome. Y seguramente muchos podrán reconocer en sus vidas cómo Dios de alguna forma con ángeles, y a lo mejor el ángel a veces actúa con una palabra y te dice, flaco, ya está, no consumas más, vení, yo sé cómo te sentí, yo estuve ahí. Y a lo mejor ese día el ángel es uno que te dice, como en Vidas en Rescate, te entiendo, como nos decía recién Lolo, ¿no? Decía, mi padrino me habla y yo lo entiendo y lo comprendo porque me habla en el mismo idioma. Y así va trabajando Dios con las personas, ¿no? Son bonitos recuerdos, aunque si pudiera volver para atrás, Hugo, no hubiera consumido nunca, o sea, no consumiría nunca una. Exacto. Porque ya sé que nada bueno hay ahí. Che, y qué rico que me tengas con un matecito acá, loco. Esto no lo había visto nunca en Guadalajara, que me recibieran con un mate. Eres invitado especial, por eso, el mate, ¿verdad? Vaya, si no haya sido argentino, haya sido tapatío, pues atiendo con una torta ahogada. Ah, bueno, pero ¿y por qué no podemos mezclarlo? O sea, ¿qué impide que hubiera una torta ahogada o un asado hoy acá o un taco, no? Ahorita que se acabe el video vamos a comer. ¿Sí? Ah, bueno. No, eso entonces pregúntame más. Ok, bueno, para concluir, Javis, ¿qué consejo le darías a las familias si tienen un hijo con problemas de adicciones? Bien. Ay. Fíjate vos, Hugo, que mi hijo, el varón más grande, usó mi adicción y mi problema no para decir, sé por dónde pasó mi padre, nunca lo voy a hacer. Él lo agarró por el contrario y dijo, bueno, si mi papá lo hizo, ¿por qué yo no? Entonces, yo entiendo algo. Cada uno debe vivir su proceso. Por ahí como papás nos duele mucho y es lógico que nos duela, pero también entiendo que cada uno debe vivir su proceso para que Dios pueda usarlo. Dios no se equivoca, Dios está en control de todo. Entonces yo lo primero que le diría a los papás, que oren, que le pidan a Dios que los guarde de las amistades, que los guarde de cualquier tipo de mal, pero que entiendan que no es su culpa, que entiendan, porque mi madre se sentía mal porque decía, ¿qué hicimos mal? Y no, de hecho, si yo algún día me frené de no ir más allá, fue por la influencia y por la formación que me dieron mis padres. Yo me torcí solo, no fue culpa de ellos, entonces lo primero que le diría a los papás, no te sientas culpable. Hiciste lo que podías con lo que mejor podías, con lo que hiciste. Y claro que hay errores, por supuesto, pero ten en cuenta que tus hijos no son tus hijos
carnales, pero Dios tiene propósitos seguramente para ellos. Y un día todo lo que pasen o lo que están pasando va a cobrar propósito y significado y va a ser usado para bien. Yo hoy vengo a Vidas en Rescate porque Dios de alguna forma está usando aquello y empieza a cobrar sentido y empieza a cobrar significado. ¿Cómo me paro delante de tus muchachos, 20, 30 muchachos en cada reunión, si no hay testimonio? ¿Cómo me paro? ¿Qué les digo? A ver, ¿cómo le digo? Yo sé cómo te sientes. Pero también hoy tengo la autoridad para decirle, tú vas a salir de acá, vas a salir renovado y vas a impactar a tus generaciones. Tú tienes algo que decir y si no hubiera pasado por eso, entonces que tienen que, como papá, cuidarlo lo más que puedan, pero saber que su vida es de ellos y la tienen que vivir. Y ahorita dijiste una palabra muy importante, ¿no? Dios tiene el control. O sea, Dios tiene el control. Sí. Creo definitivamente que es así. Cuando vivimos por medio de la fe, de las promesas de Dios, del propósito, sabemos que Dios tiene el control y todo va a surgir para bien. ¿Okay? Y qué importante lo que estás nombrando, el propósito. Ahora, quiero algo que he estado estudiando últimamente, Huguito, ¿sabes qué es? Que lo primero que debemos entender es nuestra identidad. Porque basada en esta identidad es como podemos conocer y entender el propósito que tiene Dios, y después la provisión que nos va a dar Dios es para cumplir este propósito. Y en este sentido, la identidad, fíjate que este concepto me gusta, y a pesar de mis 59 años y mis 27, 28 años caminando ya en Cristo, es algo que estoy aprendiendo ahora. Lo compartía recién con los chicos, les decía, el hijo de un rey, ¿cómo se le dice? Príncipe. Y un príncipe, ¿por qué no puede ser rey? Pues porque tiene que esperar su turno, ¿no? ¿Y el turno sucede cuándo? Cuando muere el rey. Sí. Y fíjate vos qué bonito. Cuando yo escuchaba en la Biblia Rey de Reyes y Señor de Señores, yo siempre me imaginaba a un Jesús, Rey de los reyes, precisamente, Rey de los presidentes, Rey de los popes. Pero cuando comprendí que mi rey había muerto, ahora este príncipe, ahora pasaba a ser yo el rey. Entonces ahora cuando dicen Rey de Reyes, ahora entiendo que yo soy el rey al que hace alusión la Biblia. Entonces, y en la Biblia dice que vamos a ser reyes y sacerdotes. O sea, algunos son reyes, pero otros manejan el sacerdocio dentro del camino. O sea, todos tenemos un propósito. Bueno, y en esta identidad, definido esto, dejamos de ser mendigos, porque por ahí hemos vivido la vida como mendigos. Dios, por favor. A ver, pedimos como mendigos, ahora entendiendo y definiendo la identidad de que somos rey, también un hijo de un rey, entonces ya ahora podemos plantearnos desde otro lugar, y esto a mí me cambió la identidad y con ello el propósito. Entonces todos tenemos un propósito, decías recién. Y ahora ato con lo que te dije, Satanás quiso sacarme del medio porque Dios tenía un buen propósito para mi vida y lo tiene, y estoy tratando de todos los días seguir conociéndolo y de trabajarlo, porque en definitiva hay que verlo, lo estás viviendo. Sí, lo estoy viviendo. Y fíjate vos que cuando me fui de mi casa, te decía recién, yo quise ser el eslabón que rompiera la cadena de mediocridad de los Martínez, porque quise salir a tener éxito. Porque en aquel entonces el éxito para mí era otro tipo. 2 carreras universitarias, tener dinero. Pero hoy, ¿sabes qué, Huguito? Con los hechos consumados entiendo que éxito pasa más por conocer el plan, el propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, y ejecutarlo y cumplirlo. Exacto. ¿Por qué? Porque las almas son eternas. Y puedes tener los títulos, diplomas, pero todo va a ser temporal. Exacto. Ok, pues muchas gracias, Javier. Huguito, con mucho gusto, mano. Por participar con nosotros, y sabes, te seguimos esperando. Yo sé que tu testimonio es mucho más amplio, ¿no? Sí. Ahorita estamos hasta ¿Para otra ocasión? Sí, claro. Dale. Para no asustar a tu audiencia, Huguito. Para no asustar a tu audiencia. Eso, es un gracias tenerte con nosotros y te vamos a seguir esperando. Sí, pero mira, tengo testigos en ese Facebook, en todas las redes sociales donde que hablaste de torta ahogada, de taco. Entonces
que este mate se acompañe o con galletita la próxima, ¿eh? Sí. Gracias, Huguito. Gracias, chicos. Diga. Salud. Hasta luego.